Bueno, hay una cosa que a mí normalmente me dicen con estos encuentros, cuando estoy compartiendo la energía, la vibración, eh, que más allá de las personas que estemos acá, o sea, presentes, que estemos face to face, digamos así sea a una cámara, más allá de estas personas, es como si hubiesen muchísimos más seres que nosotros mismos representamos y se vuelve una especie de red donde nosotros estamos presentes en cuerpo, pero es mucha más la energía y los seres de otros espacio-tiempo y dimensiones que nos acompañan y en ese acompañar reciben también todo el beneficio de lo que estamos haciendo. Eso es lo que llamamos esa gran red de unidad de conciencia. Ahorita justamente voy a hablar de ese tema, de la gran red de unidad. Y esto es lo bonito de sincronizar la vibración, la energía, las intenciones, porque trasciende el tiempo y el espacio. Eso es lo más hermoso. Entonces, eh, les agradezco mucho y digamos que en nombre de todos estos seres que nos están guiando, ahorita voy a hablar un poco más profundo de ello, que se hayan dispuesto a traer su energía y poder seguirla multiplicando de la forma como les digo. Tal vez ni seamos conscientes de cuál son esas personas que en un momento determinado seres de los otros espacio-tiempos dimensionales nos acompañan, pero están ahí, están acá acompañándonos, están también impulsando con su energía. eh, y eso se los agradezco mucho, que usted haga parte hoy de todo ese entramado de luz que quiere multiplicar y expandir mucho más la conciencia. Excelente. Muy bien, entonces, a ver, el día de hoy vamos a ver, voy a comenzar por acá, compartiéndoles de una vez para que entremos en materia. Bueno, este es el momento justo y preciso para que vayas ecualizando audífonos, tengas tu sitio preparado para la meditación que vamos a hacer ahorita, va a ser muy bonita, una entrega muy, muy, muy especial que les quiero hacer el día de hoy, que pues todos estos seres, como les digo, que nos acompañan, han dispuesto para que reciban el día de hoy. Voy a comenzar compartiéndoles este videito que ya lo vimos en su momento, solo que me ratifica o les quiero ratificar todo lo que estamos haciendo con este videito. Porfa, me confirman si en algún momento no se escucha, me hacen alguna señita de que no se escuche. El biofísico Franz Albert Popp afirma que las células de los seres humanos, de los animales y las plantas desprenden luz bajo la forma de biofotón. Es decir, somos luz concentrada, pequeños soles que emanan energía, vibrando a una frecuencia determinada. Los pensamientos, las emociones y, en consecuencia, la realidad en la que vivimos están confeccionados a partir de luz. Por lo tanto, la realidad que percibimos se mueve dentro de un rango de vibración y todo lo que esté fuera de dicho rango es imperceptible para nosotros. Es como si no existiera, ya que no se manifiesta en nuestra realidad. Es lo mismo que ocurriría con una radio, que sintoniza diferentes canales o frecuencias. Dentro de nuestro rango, podemos vibrar a diferentes niveles y muchas veces nos dejamos arrastrar por las circunstancias que van sucediendo en nuestras vidas, lo que provoca que nuestra vibración sufra incontables variaciones, sin saber que tenemos la posibilidad de mantener nuestra frecuencia alta, de forma consciente, incluso en los peores escenarios. Podemos sentir miedo, tristeza o depresión, pero poniendo la suficiente consciencia, tenemos la capacidad de eludir o transformar dichas emociones en algo más elevado que nos haga sentir bien. Porque nuestro estado físico, mental y espiritual depende enteramente de nosotros. Somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de mantenerlo vibrando alto. Somos tan poderosos que simplemente con enfocar nuestro pensamiento
podemos subir la vibración de nuestro cuerpo energético, que con el tiempo se verá reflejado en el cuerpo físico, e incluso también ayudará a subir la vibración de todos aquellos que se encuentren a nuestro alrededor, porque todos estamos conectados. Súper. ¿Qué les parece? Esto representa en sí mismo todo lo que vimos durante estos 3 días, ¿cierto? Este video ya se los había mostrado. Sin embargo, quería traerlo porque justamente lo que vimos el día de ayer era que, o sea, veníamos retomando todo el tema de diferencia entre energía, vibración, y ayer cerramos como toda esa información relacionada con la vibración cuando hablamos de la resonancia. Entonces mire que resonar justamente es cuando yo elevo mi vibración, la tengo tan alta, empiezo a vivir las diferentes situaciones bajo esa frecuencia de resonancia. Hablábamos de que los pensamientos, o sea, es decir, cuando usted está vibrando súper alto, sus pensamientos son los que van generando las diferentes situaciones como un magneto. Imagínenselo como un imán que empieza a atraer todo hacia usted. Y decíamos que además que eso era parte de un plan álmico, entonces no pasa nada porque en realidad es parte de algo más grande que usted está realizando como un proceso de aprendizaje, de crecimiento y de entendimiento. Sin embargo, sigue siendo muy, muy bonito y muy marcado el hecho de que siempre cuando elevemos la vibración, siempre cuando cambiemos nuestra frecuencia desde el punto de la conciencia, la visión que vamos a tener de las circunstancias va a ser totalmente diferente. Eso era lo que quería mostrarles con este video, porque decíamos que cuando yo elevo la vibración, elevo la comprensión y elevo mi estado de conciencia. Justamente eso es lo que nos está recordando este video, que lo quería traer como para arrancar y recordar un poco lo que vimos en las sesiones anteriores, que lo que estábamos diciendo era eso. Usted puede estar en las peores circunstancias, pero cuando eleva que es que se le baje la energía, pero como tiene su nivel vibratorio alto, es decir, su estado de conciencia alta, por más que viva esas situaciones densas, difíciles, estresantes, como muy fuertes, llega un punto en que usted dice, tengo la conciencia para saber para qué voy a vivir esas experiencias, qué es lo que me está mostrando esa experiencia. Y ese estar con esa disposición de aprender, ese es demasiado hermoso. O sea, esa disposición de aprender empieza como a elevar la energía poco a poco hasta que tú te regulas, te autorregulas, sería muy bonita la palabra, para finalmente poder comprender que eres el creador consciente de toda tu realidad y que por algunas circunstancias, cuando a tu personalidad no le guste eso que estás creando, vas a recordar cuando elevaste la vibración que tú eres ese ser, más allá de tu personalidad, el que crea las experiencias para seguir aprendiendo. E inmediatamente la vibración o la percepción de lo que estás viendo inmediatamente cambia. Entonces quería traerles ese video recordatorio de todo esto que estamos observando. Muy bien, hoy vamos a ver un tema que ayer les decía que habían unos pilares sobre los cuales yo había podido comprender que eran los más idóneos para yo decir, sostengo mi energía y sobre ella puedo seguir proyectándola. Entonces ayer hablamos de la geometría sagrada y ayer hablamos de un símbolo de geometría sagrada que les entregué, donde ese símbolo lo que representa es una pequeña muestra de lo que en la maestría vibracional hacemos para... Uy, perdón. Me fue por el tragadero viejo. Para activar diferentes geometrías y que esas geometrías me permitan a mí tener una estructura, una base para seguir elevando mi vibración. Que les hacía el ejemplo como con esta figura que tengo aquí, que es una figura que tiene varias figuras geométricas que justamente sostienen. Aquí tenemos varios triángulos que forman estos pentágonos. Y estos son estructuras que finalmente le asociamos al cuerpo para elevar la vibración. Entonces ayer decíamos, la necesitamos como una edificación, una estructura, necesita las bases para seguir hacia arriba, construyendo y elevando el edificio. Eso es fundamental, eso es la base. Ahora bien, yo sé, y lo tengo muy claro porque también viví esa misma experiencia, que no es
del todo fácil para la mente racional, es decir, es poco fácil para la mente racional empezar a decir, eso que este man está diciendo, si será, no será, cómo lo experimento, cómo lo ratifico yo. Y la única forma es eso, que de cierta manera, en cierto punto, usted empiece a decir, me voy a apropiar de este concepto, lo voy a validar y de esa manera yo voy a verificar que la geometría sagrada sí me activa la estructura geométrica de mi cuerpo y que con ella voy a poder elevar la vibración. Y decíamos además ayer que no hay otra forma, no es a través de conceptos teóricos, sino de la práctica repetitiva y constante que podíamos poder comprender y entender eso. Es más, pasa del punto digamos, de lo racional, de decir tengo la teoría en mí, allá volverse sabiduría. Ahí es cuando la comprensión, la teoría se vuelve sabiduría, porque yo ya sé lo que sé, porque lo tengo verificado. Los discos solares hacen parte de esa otra estructura que en definitiva he verificado muchísimo, muchísimo. Llevo trabajando con los discos solares no sé cuánto, 10, 12 años tal vez, entendiendo los pilares que son los discos solares para finalmente poder elevar la vibración. No sé aquí cuántos tenemos camaritas prendidas y este es como el momento adecuado. ¿Quiénes aquí con camarita prendida me ratifican, han escuchado o han entendido el tema de los discos solares? ¿Quiénes? Bueno, excepto de los que ya estuvieron en la maestría, en fin. Eh, a ver, veo caritas. Claudia Ontibón, Claudia, ¿has escuchado hablar de discos solares? No, Mónica Reyes, tal vez, sí. Nubiecilla, creo que sí, ¿cierto? Em, eh, yo algo, vale. María Angélica, ¿has escuchado de discos solares? Nunca. Bueno, y los que están aquí con camaritas apagadas, ¿qué me dicen? Natalia, ¿has escuchado hablar de discos solares? Natalia, sí. Diana Muñoz, nunca, no, nunca. Mónica, Andrés Felipe, ¿has escuchado hablar de discos solares? Venga, porque están tan tímidos o me prendan esas cámaras para que nos veamos las caritas, muchachos. Bueno, y esto obviamente hace parte de esos temas que naturalmente empezarlos a escuchar de primera vez, yo soy muy consciente, no te voy a decir que no. Empieza la mente a hacerle como algo a uno por ahí súper extraño, donde uno empieza a decir, ¿esto qué? ¿What? Y se parece mucho, por eso les decía que se parece mucho como cuando hace 20 y punta de años que yo comencé en este camino a hablar de la energía, a hablar de los chakras, a hablar de eso era como una cosa súper extraña. Es que yo me acuerdo mucho que era como que te veían como como algo esotérico, como algo místico, como algo brujístico por allá súper raro. Entonces yo comprendo porque, claro, la mente cuando escucha esto por primera vez como que se sacude un poquito y dice, ¿what? ¿Qué me están hablando? ¿Qué es esto? Entonces yo le voy a pedir hoy demasiada paciencia y al mismo tiempo, mucha paciencia, al mismo tiempo, pero paciencia con usted pues para que pueda recibir estos conceptos y al mismo tiempo toda la apertura, la mayor apertura que usted pueda tener. Ahí sí le va a decir, abra su estado de conciencia al máximo nivel para que esta información que yo le empiezo a dar, usted incluso me la empiece a recibir más allá de la razón. Naturalmente, prepare sus inquietudes, sus preguntas, ve esto a qué se refiere, esto a qué va, anotarlas ahí, ahorita vamos a abrir micrófonos después de que le dé esta información, porque hoy sí quiero que ustedes participen más para que esta información eh, me validen, qué sienten cuando se las digo y cómo les está llegando lo que les estoy diciendo. Es un viaje que preparé para contarles que los discos solares es un viaje que les voy a pedir que al estar en ese estado de atención, al abrir su corazón, al decirme aquí estoy, usted pueda recibir esas frecuencias incluso más allá de la misma razón, del concepto teórico que hoy
les voy a decir, más allá de eso, usted me abra su corazón y empiece a experimentar qué es esto que yo le estoy diciendo. O sea, más allá del concepto teórico, que usted me deje llegarle con la vibración adecuada, porque hay unos seres muy especiales que hoy nos están entregando, que hoy nos están acompañando para que esto que hoy les voy a hablar finalmente tenga una expansión muy bonita. Comencemos. Venga, lo voy a proyectar más bien desde por acá, que me queda mucho más cómodo. Muy bien. Comencemos diciendo que la conciencia solar es el principio rector que representa la máxima conexión con el estado de unidad. El estado de unidad es el que hemos estado reconociendo cuando hablamos de elevar la vibración. Llegar al estado de unidad es llegar a ese estado de centro, de imperturbabilidad. Ayer, ayer que fue que hablamos, o en la primera sesión hablábamos de que esa escala de David Hawkins de los sentimientos, él la mostraba como que la neutralidad era un sentimiento que justamente estaba como en la mitad, pero del que estamos hablando, del sentido de unidad que me lleva al estado neutral, es una vibración muy alta, porque imagínate tú estar en un estado tan neutral frente a situaciones como las que recordamos cuando hicimos la primera sesión, de iliquidez, de un tema de pareja retante, de un tema de salud. O sea, tú estar centrado en medio de esas situaciones que tú llamas muy retante, o que todos llamamos muy retante. El estado de unidad representa esa conexión que yo tengo al comprender que no solamente soy de este plano de tercera dimensión, sino que hay muchos planos. El estado de unidad representa esa conexión con la totalidad. Cuando yo me identifico que soy parte de un todo. Eso creo que sí lo hemos dicho, escuchado muchas veces. Somos uno. Ese estado de unidad es el del que estamos hablando. Y la conciencia solar es el principio rector que representa ese estado de unidad. Comprende lo más físico de la tercera dimensión hasta lo más estelar y cósmico, como los seres de las estrellas que somos. Entonces mira que aquí empezamos a hablar de unos temitas muy interesantes. Tercera dimensión, 3D, lo físico que hemos estado hablando todo este tiempo. Pero también existen las dimensiones cuarta, quinta, sexta y de ahí para adelante. Ya también creo que lo has sabido o lo intuyes que lo sabes. Pero aquí empezamos a decir hasta lo más estelar y cósmico, como los seres de las estrellas que somos. Y es aquí donde empiezo a traerte, o más bien a llevarte a un punto de decirte, hey, ¿alguna vez has sentido que eres parte de algo más grande? ¿Alguna vez has sentido que sientes que vienes de un lugar muy lejano, que tal vez no es propiamente tu unidad familiar, sino de algún estado-tiempo más allá? ¿Alguna vez has sentido que miras a las estrellas y te identificas como decir, yo como que algo resueno con ese lugar que estoy observando? Déjame decirte que sí, porque somos seres estelares, somos seres cósmicos, somos seres que vinimos de las estrellas a entrar aquí a tercera dimensión, a experimentar eso que llamamos la dualidad, porque al experimentar un día un polo, al día otro, nos vamos acercando como una especie de péndulo al estado de la unidad, que finalmente es ese estado neutral andrógino. Si se quiere, el que más me gusta representar a mí, que lo vamos a hablar mucho, es el estado crístico. Pero tenemos que empezar a reconocernos que hay algo más allá, y es esos seres de las estrellas, esos seres cósmicos que somos en realidad. De plano, cuando hablamos que nosotros somos seres de las estrellas y cósmicos, estamos diciendo que no somos solo nosotros, que hacemos parte de un entramado de seres de las estrellas, de seres cósmicos galácticos, que nos están custodiando, que nos están acompañando, que nos están mostrando el camino, que nos están guiando en todo este proceso. Alguna vez los llamamos ángeles guías, custodios, pero en realidad son seres que hacen parte de una confederación estelar, una confederación que los llamamos galácticos o de las estrellas,
Por eso es que usted empieza a sentir que hay algo más allá de simplemente este cuerpo, esta mente, estos huesitos. Hay algo más allá y ese ser de las estrellas que eres, acompañado de todos los seres estelares y cósmicos. En la época de Lemuria y Atlántida, este principio sirvió como medio de intercomunicación, no solo dentro de este planeta, sino también en todo el universo. Lemuria, Lemuria representa una época muy bonita en la época de la, digamos, de la humanidad, porque Lemuria y Atlántida fueron dos épocas en las que nosotros como seres humanos estábamos en un estado de conciencia tan amplificado, tan amplio, que teníamos una intercomunicación con el universo demasiado fluida. Claro, teníamos todas nuestras 13 bandas del ADN abiertas. Ahora solamente trabajamos con 2. Estamos intercomunicados con todo y con todo al mismo tiempo. Era una época dorada que éramos humanos, estábamos encarnados, pero teníamos una conciencia muy expandida. Tal vez no habrás escuchado de ella, tal vez sí habrás escuchado de ella, Atlántida, de Lemuria. Te dejo como esa chispita para que leas, investigues un poco más. Decíamos que era el principio que sirvió de intercomunicación con el planeta y con todo el universo, porque desde ahí entendíamos que no éramos solamente los que estábamos aquí en este plano de tercera dimensión, sino que era demasiado fácil y fluido comprender la conexión a nivel del universo, a nivel de los otros galaxias, de los otros planetas, de los otros mundos. Sentíamos y sabíamos que eso era muy normal. Eso era una época dorada, teníamos la conciencia demasiado expandida, pero vamos a ver qué fue pasando y por qué esas memorias que todavía están en nosotros las podemos rescatar, pero llegó un momento que se nos fueron perdiendo. La conciencia solar fue la expresión más amplia de lo que se conoce como la conciencia colectiva, debido a que cualquier integración de nueva información era asimilada por todos los seres que estaban conectados a la red de conciencia en ese momento. Teníamos tan expandida nuestra conciencia, era tan interconectada, teníamos una conexión tan grande que la información que empezamos a crear nueva, inmediatamente todos los que estábamos conectados en esa red la recibíamos. Era una integración donde podíamos sentir, comprender, dialogar, sintonizar con los seres en diferentes estado-tiempos del planeta, con los seres animaras, con todos los reinos de la naturaleza, con los seres de las estrellas, con los seres de otras dimensiones. Era una capacidad que teníamos tan grande de decir, mira, esta planta hizo un nuevo proceso evolutivo, inmediatamente todos lo recibíamos, porque estábamos conectados a la gran red de unidad. Era un estado de conciencia tan amplificado que la información en ese momento yo podía, ni siquiera necesitaba para recibir esa información la comunicación hablada que tenemos ahora. Era una transmisión muy desde la conciencia. En esa época no necesitamos tanto el lenguaje, porque para qué si lo transmitíamos todo con la comunicación que teníamos desde nuestro ADN. Si se quiere, llámela telepática. En realidad, desde donde se daba esa comunicación es el punto que en este momento, incluso que estamos activando toda nuestra conciencia, es el único punto desde donde la vibración se empieza a expandir para que justamente podamos estar interconectados con todo. Ese punto se llama el ADN. Porque el ADN es más que esa cadena genética que tenemos en nuestro cuerpo. El ADN es un puente multidimensional. Cuando elevamos la vibración, lo hacemos desde el ADN. Nuestro campo áurico se constituye de campos electromagnéticos, porque justamente desde el ADN están las moléculas, los átomos que giran, los electrones que giran y forman un campo electromagnético. Y desde ahí, desde esa cadena de ADN, es que generamos la conexión con todo y con todos al mismo tiempo.
espero me esté siguiendo. Entiendo que puede ser tan fantasioso, tan fantástico todo esto, como tan novedoso y tan cautivador al mismo tiempo, deseando que así sea, que les pueda estar transmitiendo algo de esta información que para mí de verdad es demasiado fascinante en un momento determinado hablar de ella. Esta conciencia solar se expresaba en el planeta para ayudar a sus habitantes a ascender en la escala evolutiva. Lo que quiere decir era que la conciencia solar, lo que nos estaba ayudando cuando conectábamos con ella, era la fuente donde recibíamos toda la vibración necesaria para ir elevando cada vez más nuestro entendimiento, nuestra comprensión, es decir, para ir ascendiendo en la escala evolutiva. Era un momento donde todos los seres que habitan el planeta podían utilizarlo como una plataforma para ampliar la conciencia, que permitía de nuevo integrarnos a la fuente suprema, que conocemos como Dios, o como se conocía en ese entonces la conciencia solar. No importa el nombre que le demos, en realidad hay una gran fuente. En este momento, acá en este plano, en este lugar en Occidente lo llamamos Dios, otros lo llamarán el Gran Espíritu, desde la parte chamánica indígena, otros lo llamarán Serancua, los hermanos mayores de la Sierra Nevada, otros lo llamarán el universo, ¿verdad? El Tao también se llama muchas veces, Alá también lo llamamos, no importa, dale el nombre que sea. El caso es que si tú empiezas a ampliar tu conciencia, a conectarte con esa gran fuente, es inevitable que tu proceso de expansión inmediatamente se dé. Es inevitable. No hay forma de no conectarse a esta gran fuente de conciencia, lo que llamamos, les estoy compartiendo como la conciencia solar, que finalmente no te produzca una expansión de conciencia. La vibración es innegable. Lo único que tú necesitas es abrirte para poder recibirla. Pero en el momento en que la conciencia humana comenzó a entrar en la noche galáctica y la personalidad comenzó a tomar poder, generando la separación de la energía masculina y femenina, hubo una gran presión con ese conocimiento, sabiduría, presión para sostener la luz permanentemente encendida. Claro, es normal. La noche galáctica es un momento que tiene que vivir nuestro planeta. Si nos ubicamos por acá, a ver, yo activo por aquí este cosito. ¿Ven este puntico? Porfa, me confirman. Si nos ubicamos por acá, mire que este es nuestro sistema solar. Sistema solar, no el planeta Tierra, sino nuestro sistema solar. Este es nuestro sistema solar, que el sistema solar como tal tiene que tener o dar un ciclo a través de todas las casas del zodíaco. Y al dar ese ciclo por las casas, unos días va a estar en la luz, en el día galáctico, pero otros días va a estar en la oscuridad, en la noche galáctica. Estuvimos en la noche galáctica. Cuando entramos a esa noche galáctica, que es que miren una cosa muy tesa también, 10.800 años de oscuridad en esta parte de abajo, 10.800 de oscuridad en esta parte de arriba. Es muy fácil que cuando tú estés, todo el sistema solar esté circulando por esa noche galáctica, es muy fácil que se caiga en un vacío. Porque claro, como estamos conectados a la gran fuente, pero inmediatamente esa luz empieza a apagar, lo que empezó a suceder, como decimos acá, es que la personalidad empezó a tomar fuerza. Es decir, se nos empezó a olvidar que éramos esos seres conectados a la gran conciencia solar y empezamos a trabajar con la personalidad, es decir, con nuestras propias creencias. Y lo primero que empezó a pasar en esa noche galáctica es que hubo la separación de la energía femenina y masculina. Desde ahí es que venimos tratando de encontrar eso. O sea, cada vez que salimos de esa noche galáctica es esa dualidad tratando de encontrar y de organizar de nuevo de ese estado de unidad de la energía masculina y femenina. Y ahí estamos todo el tiempo pendulando entre lo masculino y lo femenino. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una presión muy grande porque, claro, empezaron a sentir que toda esa energía, que toda esa vibración, ya manejarla de la personalidad era muy difícil. A la personalidad le cuesta muchísimo manejar esa información.
Por eso hoy y todo este taller los he invitado, elevemos la vibración, elevemos la vibración, elevemos la comprensión, porque al elevar la vibración podemos encender o sostener mayor tiempo esa luz encendida. ¿Cuál luz? La de la conciencia, la que me permite entender todo desde una perspectiva más arriba, más allá de nuestras propias creencias. Y continúa la historia, lo cual fue poco fácil de sostener en la medida que este planeta tenía diversas fuerzas que lo gobernaban, es decir, fuerzas espirituales, y las cuales chocaban para imponer lo que cada una creía que era lo correcto. Las fuerzas espirituales que, como les digo, también nos están guiando, cuando entramos en la noche galáctica es muy fácil que le abramos la puerta en medio de nuestra personalidad a fuerzas espirituales de una vibración un poco más baja. Entonces, claro, esa guerra interna que teníamos como personas, empezamos a experimentar o a vivir solamente nuestra personalidad. Entonces esas fuerzas espirituales, digamos, empezaban a dirigir desde su densidad todo el camino que estábamos recorriendo, donde el apego a lo material poco a poco fue experimentándose y formando una ilusión, creyendo que lo material era lo más importante que el mismo ser. Entonces, claro, la noche galáctica que hizo facilitó que empezáramos a caer en la conciencia. Es decir, ya nos empezamos a sintonizar más con lo que veíamos. Imagínate esto. Tú tienes el potencial de crear, de manifestar, sin hacer el mayor esfuerzo. Pero de la noche a la mañana, o de la luz a la noche, como estamos hablando, ese potencial se te pierde. Y tú venías acostumbrado a manifestar tan fácil y a decir, no, es que lo material es lo que más importa. Cuando se te pierde, cuando se te apaga esa luz, tú dices, no, pues lo material es lo que más sirve. Yo, ¿cómo así que el ser? Ahí es cuando se nos empezó a olvidar ese ser y inmediatamente empezamos una escala de caída de conciencia. Las bandas de nuestro ADN se empezaron a apagar y empezamos a experimentar un fenómeno que es decir, venga, yo sigo como imaginando que todo lo que yo podía materializar era lo más importante y se nos empezó a olvidar que desde donde estábamos creando era desde nuestro ser. Por eso ustedes me han escuchado hablar mucho de elevemos la vibración para que nos sintonicemos con nuestro ser, que somos un ser espiritual viviendo una experiencia material y desde ahí es que vamos a crear y materializar todo. De igual forma, la gran cantidad de conocimientos que tenían o que teníamos en ese momento nos hizo sentir dioses que ya podían lograr manifestar todo lo que querían desde sus creencias. Hay mucha mitología que habla de eso, unas desde la parte hinduista, otras desde la parte egipcia, que hablan que teníamos la capacidad de volar, o sea, conocíamos la antigravedad, no podíamos desplazar, o sea, teníamos un potencial de manifestar y de crear todo. Entonces, imagínate tener todo ese potencial, pero ya experimentándolo desde tu personalidad, desde tus creencias, donde el ego era el que dirigía todo, donde yo decía, yo tengo el poder. Entonces, si yo tengo el poder, ¿para qué necesito conectarme con esos seres de la conciencia solar más expandida desde el punto de vista espiritual? Yo soy capaz de crear todo. Esas eran mis creencias. Entonces nos fuimos aferrando poco a poco a toda esa estructura material. Y claro, el estado de conciencia cada vez iba cayendo más y más y más. Incluso se comenzó a creer que si en este plano existíamos de forma sólida, ¿cómo la expresión inmaterial de nuestro ser podría guiar el desarrollo espiritual? Imagínate eso. Llegar al punto en que tú estabas conectado con una gran fuente y después empezar a decir, no, pues si yo soy materia, mire mi cuerpo, mire lo que yo estoy creando, ¿cómo así que hay un ser arriba que me está guiando? Hasta ese punto empezó a caer la conciencia que ya hasta ni recordábamos que antes éramos conectados desde nuestro ser guiando esta experiencia material. Ahí es donde la humanidad empezó a perder todo este rumbo y necesitamos comenzar desde nuevo. Incluso empezamos a tratar de escribir, que por eso es que en las cuevas y muchas partes encontramos como las primeras experiencias de volver a crear escritura, porque empezamos otra vez, venga, ¿cómo es que se hace esto? Antes lo hacíamos muy fluido, pero pues ya se nos perdió. ¿Cómo más hacemos? Y tuvimos que empezar casi desde cero, incluso a crear la forma como escribíamos, como la hablábamos, como nos expresamos y nos comunicamos.
Y a pesar de las altas frecuencias que eran enviadas desde los planos espirituales para guiarnos a la luz, se veían bloqueadas por los elementos sólidos del plano físico, es decir, desde la personalidad y la creencia. Por eso hablamos, recordemos que desde la personalidad decíamos, en la personalidad están nuestras creencias y de nuestras creencias salen nuestros sentimientos. Es decir, tenemos creencias expansivas o creencias limitantes. En la medida que empecemos a elevar nuestra vibración, vamos a experimentar más desde las creencias de expansión y vamos a salirnos un poco más de las frecuencias de las creencias limitantes. Entonces, imagínate ese punto donde a pesar de que los planos espirituales nos seguían enviando luz y vibración de más alta frecuencia desde la banda de fotones, no la podíamos recibir. O sea, teníamos una cantidad de capas puestas desde nuestra personalidad que no nos llegaban. Sin embargo, todo este comportamiento obedece a un ordenamiento más macro de la fuente suprema, respetando la autonomía de los seres encarnados traducida en el libre albedrío, para seguir uno u otro camino de crecimiento. Es decir, todo hace parte de un ordenamiento. En la maestría incluso vemos las leyes espirituales para comprender que todo está perfectamente organizado en esas leyes espirituales. Entonces, si hay un ordenamiento en la ley de evolución necesario y teníamos que pasar por esa experiencia que de hecho cada 10.800 años después de pasar los 2.160 años caemos a la noche oscura y pasamos 10.800 años en esa noche oscura. Es natural que ese proceso se repita una y otra vez. Y eso se entiende desde la fuente suprema, desde la confederación de mundos a nivel cósmico y galáctico. Eso se sabe. Así funciona. Ese es el ciclo, ese es el ritmo. Es como el ciclo de la noche y el día, de estar encarnados y después desencarnados, lo que llamamos vida y muerte. Eso se entendía. Y por eso hubo ese respeto por todo lo que estábamos viviendo. Por tanto, la fuente suprema, conociendo que llegaría un momento en el cual la conciencia colectiva de la humanidad, por principio natural de correspondencia con la noche galáctica, entraría de nuevo en la era de la separación, resguardaron los mecanismos para activar esta información de sabiduría, es decir, los discos solares, para que en su momento fueran reactivados nuevamente para volver a conectar con la vibración de la rejilla crística. Es decir, los discos solares que eran la representación de la conciencia solar, los tuvieron que ir apagando poco a poco porque dejarlos activos con una conciencia manejados desde la personalidad podríamos hacernos más daño que beneficio. Y poco a poco los fueron resguardando para toda esa sabiduría custodiarla para que en su momento, que el momento es este, que estamos en el día galáctico, que estamos en el día solar, que estamos recibiendo toda la energía de la banda de fotones que viene del Sol central, este momento podamos volver a activarlos. Y esa activación es el que nos sostiene como un pilar, como esa estructura, como si fuera incluso nuestra columna vertebral, que nos puede ayudar a finalmente sostener la vibración y llegar a conectar con el estado crístico solar. Recordemos, y valga precisarlo, el estado crístico solar. El estado crístico solar es un estado crístico que suena como solamente al Maestro Jesús, a Jesucristo. Lo que hizo el Maestro Jesús sencillamente fue encarnar en este plano de tercera dimensión con su humanidad y decir, vea, yo trasegué como humano y alcancé el estado crístico, que es el estado del amor incondicional, pero en su máxima expresión, el estado de bondad, el estado de la compasión total, por todo y por todos, el estado donde yo me siento uno con todos y todos caben en mí. Ese estado crístico es el que estamos recuperando en el momento que comenzamos a activar todo lo que llamamos los discos solares. Ahorita vamos a mirar el chat un poquito. Continuamos. Ellos han estado en estado de reposo durante los últimos milenios y a medida que comenzamos a ingresar de nuevo a la banda de fotones y el día galáctico comenzó a iluminar las conciencias, se empezó el proceso de la activación. Se esperó el momento en que la Tierra estuviera lista para comenzar a recibir esta información y ese momento fue el 21 de diciembre de 2012, cuando el Sol de nuestra galaxia se alineó con la energía que provenía del Sol central.
Recordarán que el 21 de diciembre de 2012, como que todo el mundo decía que se iba a acabar el, no sé, el mundo, en fin, era como la culminación de un calendario, pues el calendario maya, el que mejor como lleva ese conteo, marcaba esa fecha muy especial. Y especial por lo que estamos hablando, era un cambio de era que me decía a mí, ya estamos entrando al día cósmico. Naturalmente los cambios de era, porque son periodos demasiado largos, no se dan en una fecha en especial. Esta es como la fecha calendario que se marca, pero en sí, el cambio de una era ahora se da entre 20, 30 años antes y se consolida 20 o 30 años después. Por eso si usted revisa mucha información, va a encontrar que antes en otra época, desde los 90 estábamos hablando digamos, la energía, la renovación, que hay algo más allá de lo físico, que esta energía nos hace sentir más plenos, que hay algo que está más allá de lo físico. Y estamos viendo en este momento que con esta gran apertura todos tenemos esa avidez de ir a que nos enseñen o nosotros mismos experimentar y buscar información para expandir nuestra conciencia, porque justamente esta es la era de la luz. A partir de ese momento, todos los discos solares planetarios se activaron y comenzaron a funcionar emitiendo frecuencias de alta vibración en forma de luz y sonido para ayudar a los cuerpos materiales a elevar su vibración. O sea, lo bonito es que los discos solares planetarios, entraron en ese proceso de activación porque dijeron, listo, el planeta ya está en un punto donde puede recibir esta frecuencia, esta vibración. Entonces, los que estamos habitando en este momento en el planeta, muchas veces sin tener esa intención de recibir esas frecuencias, la estamos recibiendo y por eso es que como que de repente decimos, yo quiero como recibir más de esta información, yo quiero conectarme con algo que me eleve mi vibración. Hoy te lo estoy contando directamente desde los discos solares, desde la fuente, pero muchas veces tú podrás sentir, no, quiero ir a un retiro espiritual de X o Y magnitud. Todos los caminos nos conducen a lo mismo, a ese despertar de la conciencia. Por eso si hoy te lo hablo desde la frecuencia, desde la vibración, desde estos discos solares, pero si también te lo contara desde la parte de esa conexión con Jesús, que hablan desde la parte católica, y si también te lo contara desde la filosofía musulmana, y si también te lo contara desde cualquier otra filosofía chamánica, cualquiera que ella sea, en este momento todos estamos recibiendo esas vibraciones que vienen desde los discos solares, que nos están ayudando finalmente a elevar nuestro estado de conciencia. Los discos solares planetarios están ubicados en toda la cordillera, en toda la parte, sí, se puede decir que en todos los norte, centro y Suramérica, arrancando desde Monte Shasta, en Estados Unidos y terminando allá en la Antártida. Cada, Están ubicados en cada uno de los puntos. Es más, o sea, son 13 discos solares que están activos en cada uno de los puntos del planeta, pero como nos decían ahorita, en realidad en la época que teníamos muy elevada la conciencia era un solo disco. En realidad es un solo disco, solamente que empezaron el experimento de empezarlo a desactivar y notaban que lo dividían en dos y no se desactivaban, lo dividían en cuatro tampoco, hasta que empezaron a fraccionarlo y dijeron, listo, ya los discos se desactivaron para custodiar toda su vibración, toda la información que tenían, para que eso no pudiera generar más malestar que bienestar. Eh, y finalmente lo que estamos haciendo hoy es conectándonos con cada uno de esos 13 discos solares como si fuera uno solo para el despertar de la conciencia y elevar nuestra vibración. Eso es lo que está sucediendo en esta época. Eso es lo que estamos experimentando. Por eso estamos recibiendo como con tanta avidez todo lo que estamos mirando. Ahora bien, a pesar de estar ubicados en diferentes puntos del planeta, su resonancia es la de un solo disco, tal como estaba funcionando en la época lemuriana, que es lo que te acabo de contar. Por eso en la época lemuriana, Atlántida, recordemos un poquito que la Lemuria existe antes de Atlántida, hay ese hundimiento, algunos seres pasan a Atlántida,
nuevamente sigue bajando la conciencia, incluso desde ahí, desde Atlántida, unos seres cogen para diferentes rumbos aquí en el planeta, parte hinduista, parte egipcia, y por eso es que se reciben tantas influencias desde esas dos corrientes como las fuentes más principales. En ese momento, toda la labor que se está haciendo, en este momento, toda la labor que se está haciendo para conectar con la conciencia solar, se hace desde el punto de vista de la unidad, para que cualquier viaje intraterreno, sea físico o a través del pensamiento, se realice de forma consciente. Es decir, cada uno de esos puntos en los países, por ejemplo, Colombia, tenemos un disco solar en la Sierra Nevada. Por eso los hermanos mayores de la Sierra Nevada nos invitan tanto al despertar de la conciencia, los que hemos tenido la oportunidad de ir a la sierra, conectar, eh, en especial pues, en ese lugar. Sabemos lo que significa estar en esos lugares de poder, o también hemos ido a otros lugares, estilo Bolivia, donde hemos conectado con los lugares físicos para elevar nosotros la vibración. En Bolivia hay un disco solar también en el lago Titicaca. Eh, em, pero hay una forma de conectar no solamente físicamente, sino también a través de desplazar nuestro campo áurico, que es lo que llamamos la imaginación creativa, para conectar con ellos, con esos discos solares y recibir la misma vibración. Por eso es que cuando desplazamos o amplificamos tanto nuestro campo áurico, que utilizamos nuestro cuerpo astral para llegar a esos lugares, sentimos ese recogimiento tan especial. Hoy, en el final, vamos a hacer una conexión con un lugar intraterreno para conectar con uno de los discos solares. Cuando hablamos de intraterreno, hablamos de conexiones que están en superficie, pero que están digamos, visualmente en otro plano dimensional. O sea, no los podemos ver en realidad, pero ellos existen en otro estado-tiempo, en otra dimensión. Buscando la integración de todos los aspectos FEME, o sea, todo esto que estamos haciendo de amplificar la conciencia desde el punto de vista de la unidad, viajar a esos lugares, sea físico, donde están los discos solares, sea físico o a través del pensamiento, lo que estamos buscando en realidad es la integración de todos los aspectos, el físico, emocional, mental y espiritual, que los podemos llamar los 4 aspectos FEME del ser. Que estamos custodiados, o que estamos aquí encarnados y que somos custodiados por el espíritu de Gaia. Eso es lo que estamos haciendo. Por tal motivo, la intención es activar primero los discos solares personales para sintonizarlos luego con los discos solares planetarios compuestos por 13 discos a lo largo de toda la cordillera de los Andes. Ya los discos solares planetarios están activos. Ahora el trabajo, que eso es lo que hacemos en la maestría. Por eso les decía, los pilares fundamentales, la geometría sagrada y los discos solares entran a ser la fase fundamental para que al activar todos los discos solares, que enseguida aquí te estoy comentando todo lo de la conciencia solar, pero enseguida te preciso qué son los discos solares. Al activar los discos solares personales, nuestra vibración se pueda sostener por muchísimo más tiempo en estado de conciencia, una vibración muy alta. Entonces, al activar los discos solares personales, podemos entrar a resonar, a sintonizar mucho más fácil con los discos planetarios. De tal manera que al elevar la vibración, nos permita recordar la conexión con las frecuencias de la rejilla crística a través del amor incondicional que yace en lo profundo de nuestro corazón. Activar los discos solares personales nos ayuda a elevar tanto la vibración que nos conectamos con la conciencia crística. Ese es el gran recorrido que hacemos en la maestría al activar cada uno de los discos solares para llegar a los discos, 2 últimos discos que nos conectan con todo lo que es la conciencia crística solar y poder poco a poco ir experimentando ese concepto del amor incondicional. Quiero hacer una pausa acá. ¿Qué les ha parecido? Mónica por allá se voltea, se rasca la cabeza. ¿Cómo sienten esta energía? ¿Cómo les llega? Antes de continuar a hablar con de los discos solares en sí mismo,
¿qué les pude transmitir? Yo sé que es un tema, yo cuando hablo de esto, se me intenta hasta quebrar la voz porque mm, es demasiado hermoso para mí. Algo de esto intuía que iba a pasar. Es demasiado hermoso para mí mm, representar o, o vivir mi proceso álmico como caminante solar y compartirles toda esta información para el despertar de la conciencia, no solamente de ustedes, como les digo, sino de todos los seres que en este momento nos están acompañando. Pero ¿cómo les llega? ¿Cómo les llega? ¿Qué les está, qué están sintiendo en este momento? Por aquí me decían que mire el chat. Vamos a mirar el chat. A ver, a ver, a ver. ¿Desde dónde? A ver, yo creo que es por acá. Claudia dice, ojo que es desde acá. Desde Claudia, mi linda, ¿tú estás ahí ahorita? Todavía estamos en la noche oscura. Bueno, ahorita lo precisamos que justamente ya estamos en la era de Acuario y ya estamos en el día galáctico, esa banda amarillita que les puse ahí, o sea que ya estamos en el día galáctico, ya salimos de la noche oscura. Los discos solares son también llamados portales energéticos. En sí mismo ir a los discos solares, ir al punto de la matriz donde se activan los discos solares, es desplazarnos a través del tiempo y la distancia y es cruzar un portal para llegar a recibir la vibración que se recibe cuando estamos conectados con ellos. Bueno, muy interesante. Se entiende un poco más. Listo, Anita. Interesante, un poco confuso porque no lo he estudiado, sí, comprendo eso, Mónica. Eh, pero como les decía ahorita, como que hoy quiero que más allá que su mente racional diga esta locura que fue, y este man porque hasta se llena de nostalgia y llanto al hablar de esto, que me lo reciban como con esa apertura desde su corazón. Nubiecilla dice, me resuena muchísimo y es como reconocerlo, saber que se sabe. No es fácil ponerlo en palabras, pero se siente. Es correcto. Bueno, con Nubia estuvimos también, la linda, estuvimos por ahí viajando en Bolivia y desde Bolivia pudimos conectar al mismo tiempo con dos discos solares por allá y digamos que la vibración se siente muy maravillosa y ponerla en palabras sí, sí cuesta muchísimo, pero estoy haciendo mi mejor y más maravilloso esfuerzo y con todo amor para podérselos transmitir. Ana, es hermoso ese recorrido y muy energético. Gracias, Anita. Diana Muñoz dice, es mucha información nueva que tengo que ir comprendiendo poco a poco. Claro que sí, Diana. Poco a poco. La primera vez que la escuchamos, como que nos genera ahí, como les decía ahorita, un sacudón, pero poco a poco, es más, como ahorita vamos a hacer una activación de uno de los discos solares, podemos empezar a experimentar más allá de la razón lo que estamos percibiendo. Y por supuesto, pues si entran al proceso de la maestría, ya sí que van a poder comprender mucho más todo esto. Es difícil poder entender tanta información, pero el proceso de recordar es en conciencia hace que esto sea familiar, es correcto. Recordar en conciencia, esa expresión me gusta, sea que esto sea familiar, porque ese recordar en conciencia no es un recuerdo de nuestra mente que intenta irse para algún lado, no, es una memoria
Ojo con esto, es una memoria que nosotros ya tenemos instalada en nuestro campo áurico. Recordemos que el campo áurico recoge toda la información de todo lo que hemos vivido en diferentes estado-tiempos. Entonces esa memoria ya lo tenemos. Estamos simplemente recordando de forma consciente y entonces por eso esa información empieza a ser un poquito más asequible, más sentirla un poco más cercana. Claudia, muy emocionante y poderoso poder activar los discos propios y recorrer los discos distribuidos en los diferentes puntos planetarios. Y la verdad es muy hermosísimo, muy grande, se siente una apertura impresionante y te digo, te cambia la perspectiva total de todo lo que tú vives. O sea, es innegable. Te cambia toda la perspectiva, quieras o no quieras, pero solamente con solo disponerte tú a recibir esta vibración, la perspectiva inmediatamente se cambia. Es sonreír sabiendo que somos el universo. Súper bien, Uy, así ya, gracias. Muy interesante, me emociona ratificar que hacemos parte de ese plan divino, que lo conocemos como esa gran red de conciencia, correcto, así es María Angélica. También siento que es un deseo fuerte de volver a casa, es correcto. Acá en la Sierra Nevada se siente, Ana Londoño está por allá en Santa Marta y entonces recibe toda la influencia de la Sierra Nevada, correcto. Gracias, Adrián. Bueno, muchas gracias a ti, pues, María Angélica, por el reconocimiento. Natalia, es un tema muy interesante y bonito, ya los he escuchado en teoría, pero eso se siente de la manera que lo explicas, se entiende muy bien y la conexión a nivel personal. Cuando uno va a esos lugares es fascinante, es deslumbrante incluso, Nati, es correcto. A ver, me encantó lo que acabas de expresar. Es una memoria, eso es una memoria. Y Mónica Reyes dice, siento mucho el llamado, estuve en algunos portales y lo he vivido. Es mucha información, pero plasmar lo que se vive y se siente a este presente para explicarnos, bueno, muchísimas gracias. Compartirlo desde tu experiencia y vivencias es un regalo. Muchísimas gracias a ustedes por abrirse a esto. Bueno, ahí me dejan algunas de las sensaciones que creo que están teniendo. Eh, y sí, pues de alguna manera vamos poco a poco avanzando. Hoy les quería dejar esta información como un regalo porque no solo es la información que están recibiendo ahorita cuando estaba haciendo la conexión, los seres que acompañan este proceso, pues que vamos a darle crédito, pues también a todos los seres que nos están acompañando, están guiando todo este proceso que los llamamos los seres de la conciencia solar, donde está el Maestro Jesús, donde está el Maestro Jesús, llega muy en representación de lo que se llama la, la, la es una hermandad pues que se llama la hermandad Micael, donde él también hace parte de esa hermandad Micael nace el arcángel que conocemos, el arcángel Miguel. Entonces la hermandad Micael nos está presente aquí enviando esta información, también la hermandad de los Melquisedec, que se conocen como el Lord Melquisedec, ese gran ser que vino a este planeta también a entregar mucha información. De los maestros ascendidos nos está acompañando el maestro de la llama violeta. ¿Por qué se me fue? Ay, Linda, recuérdame. ¿Por qué se me fue Ay, ¿por qué se me fue el nombre? Bueno, lo voy a ir recordando. Hacen parte también de todo este recorrido los seres que, a ver, esto que voy a decir, no sé si les llegue mucho, los seres que antes estuvieron en Atlántida y Lemuria, al ser conciencias que han estado recordando, sí, mi linda, el maestro Saint Germain, gracias, mi linda. Maestro Saint Germain de los maestros ascendidos están aquí guiando todo este proceso. De los maestros de la Atlántida y Lemuria se expresan a través de la conexión con la gran red de unidad. Y si bien, como les decía, como que físicamente sostieron en otra época, a través de la red de conciencia, ellos también están enviando este mensaje.
Hay unos seres que, bueno, esto puede que les suene re fantástico, pero son demasiado hermosos que son los seres de la constelación Draco, donde están todos los seres de los dragones que hacen parte de todo este proceso. Los seres de la conciencia Draco son seres de muchísima sabiduría que también nos están acompañando en todo esto y nos están entregando pues todo su amor. Y otros seres, ángeles y maestros de la luz que nos están acompañando, la Madre Cósmica, por supuesto, el Arcángel San Rafael y muchos otros seres que nos están mostrando este camino. Muy bien, como esta pequeña pausa para mostrarles pues todo esto tan bonito que está sucediendo. A ver, ¿alguna otra cosita en especial que nos hayan dicho aquí en el chat, mi linda? Ok, sí, Saint Germain, súper poderoso. Bueno, muchísimas gracias. Entonces ahora déjenme, les comparto, les acabo de compartir la información en sí de los discos solares para que redondeemos el tema y saber entender qué es ya precisamente los discos. Muy bien. Los discos solares están dentro de nuestro sistema energético, pero no físicamente. Están en la quinta dimensión. Es decir, lo podemos reconocer o podemos entender lo que son nuestros chakras de quinta dimensión. Los discos solares no están dentro de nuestro sistema físico. A ver, cuando hablamos de nuestro sistema físico, estamos hablando de los 7 chakras que hablamos en la primera sesión. Vamos a llamarlos que son como nuestros chakras físicos. Obviamente también son energéticos y no es que lo podamos ver físicamente, pero sí ya cada vez los podemos sentir y hasta visualizar con mayor claridad. Los discos solares, por colocarles alguna representación que me es más fácil mostrárselos de esa forma, llamémoslos como si fueran nuestros chakras de quinta dimensión. No están asociados directamente a nuestro cuerpo, sino que están como por allá en un plano más elevado. Déjenme traerles una imagen para más o menos representar eso. Es decir, es como si nosotros tuviéramos una serie de centros energéticos más allá de esa tercera dimensión que están enviándonos información, que nos están enviando luz, sonido, que nos están ayudando a elevar la vibración. Ahora bien, como ellos están en un espacio-tiempo diferente a quinta dimensión, cuando comenzamos el proceso de activación de cada uno de ellos, es que podemos elevar tanto la vibración que sostenemos, ya no la elevamos, sino que la sostenemos desde ese estado-tiempo que llamamos quinta dimensión. Entonces, por eso la forma, la manera como empezamos a ver todo acá en este plano de tercera dimensión empieza a cambiar de manera brutal, porque ya es una vibración demasiado alta que muchas veces incluso me han preguntado, vení, hablas de tercera dimensión, pues no hablas de cuarta dimensión. Es decir, imagínate la vibración que hasta estamos traspasando la barrera de la cuarta dimensión. Como sabrán, o si de pronto no, pues acá lo decimos, cuarta dimensión es como el plano espejo de tercera dimensión al que entramos cuando vamos al mundo de los sueños, pues cuando dormimos, que entramos al mundo de los sueños, se parece mucho, por eso cuando tenemos diferentes situaciones acá en la tercera dimensión y vamos a dormir, pues de alguna manera nos llevamos eso a los sueños y ahí es donde empezamos a sentir o visualizamos en los sueños que estamos como arrastrando las cosas que tenemos acá en las vivencias cotidianas. La quinta dimensión traspasa esa barrera de la cuarta y empezamos a conectar con unas frecuencias muchísimo más elevadas. Todo esto que le estoy diciendo de los discos solares, si quiere consultar un poco más de esa información, puede visitar, haga la cabecita así como para un ladito y mire, se llama Quantum Holoform. En Quantum Holoform encuentran muchísima más de información de la conciencia solar, los discos solares. Son estos chicos Kai y Ornai, que son unos seres de México muy, muy tecitos para bajar y canalizar esta información. Yo me apoyo mucho en eso como en la parte teórica, sin embargo, en la forma como hacemos la activación, ya eso es una forma que a mí me entregaron. Entonces como que lo teórico lo tomé un poquito de ellos, pues le agregué todo lo que a mí también me fueron entregando y formé una forma muy fácil y más dinámica de poderlo entregar.
Sin embargo, todas las activaciones, si es la forma como todo este linaje de seres que les acabo de comentar, me la fue entregando y me fue mostrando que era mi forma de mostrarles como caminante solar la activación de los discos solares. Ahora bien, los discos solares son receptáculos de información cósmica, solar y galáctica, teniendo como cualidad que la recepción de información de estos discos no se ve interferida si un chakra del cuerpo, o sea, del cuerpo físico, está bloqueado. Eso es lo más bonito. O sea, cuando hacemos la activación de los discos solares, como ellos están vibrando en otro espacio-tiempo, si por alguna circunstancia, que es lo natural de lo que vivimos el día a día, en alguno de los chakras de nuestro campo áurico más físico está bloqueado, igual seguimos recibiendo la vibración y no vamos a dejar de recibirla porque estamos viviendo un proceso. Antes, por el contrario, esa vibración que recibimos al activar los discos solares nos va a permitir hacer o digerir o procesar de una forma más dinámica el bloqueo que podamos tener en los centros de energía de acá más asociados al cuerpo físico. Decimos, los discos solares son en sí mismos fractales de luz del Sol central, lo que estamos diciendo. Es decir, es como si a través de la activación de los discos solares nos conectáramos directamente con el Sol central. Ahorita lo veíamos, nuestro Sol está girando por todas las casas alrededor de un Sol central. Ese Sol central se llama Alción. Y al hacer ese giro o al estar conectado más bien con activar los discos solares y estar conectados con ese gran sol, entramos en fase directa para recibir esa luz que lo llamamos la luz de la banda de fotones. Ahora bien, a medida que se van activando, se va elevando la conciencia y la capacidad de permanecer en la luz, sosteniendo la conciencia de unidad desde la verdadera comprensión y aceptación. Los discos solares facilitan la reactivación de la plantilla original cósmica de los seres humanos y los servidores de la luz, que en realidad eso somos. A esta plantilla la llamamos la plantilla solar. Entonces la gran intención es decir, elevemos tanto la vibración que nos reconozcamos como esos servidores de la luz, que nos reconozcamos como esos seres de luz que verdaderamente somos. Y lo que hacemos cuando hacemos la activación de todos los discos solares es consolidar y activar una gran plantilla solar. Esa gran plantilla solar también la tiene Madre Gaia. Entonces, por resonancia de formas que hablábamos en geometría sagrada, vamos a entrar en fase con esa plantilla y a recibir toda la información de luz, claridad y conciencia que también nos envía Gaia al mismo tiempo, haciendo una conexión de lo que llamamos el cielo, conexión con el cielo y la tierra. No solamente recibir la luz que viene del Sol central, sino la información que viene del corazón cristal de la tierra, que como podrán recordar, las dos meditaciones que hicimos, la primera y la de ayer, fue recordar esa conexión con el corazón cristal de Gaia y con el Sol central. Hasta ahí no habíamos hablado nada de esto, pero ahí para que asocien, fue madre, ve, sí, todo eso que sentimos fue justamente sentir la recepción de cielo y tierra para reconocer ese estado de unidad, ese estado tan bonito con el que salimos de la conexión. Y si a eso tú le agregas la geometría sagrada que activamos ayer, entonces lo que estás es logrando expandir y sostener esa vibración. Activar entonces los discos solares facilita activar lo que se llama la plantilla solar. Y desde ahí es que sostenemos toda la gran vibración que es lo que llamamos el estado de conciencia o elevar el estado de conciencia. ¿Vale? Muy bien. Muy bien, ¿qué les parece si ahora hacemos la activación del disco solar? Entonces, para que ya nos dispongamos, les voy a compartir un poquito. El disco solar que vamos a activar en este momento se llama Estrella de la Tierra, hace parte de uno de los discos solares, el primer disco solar. Y ese disco solar lo que nos hace, aquí en grandes rasgos se los voy a contar, es conectarnos con todo el entramado de luz que existe en la Tierra. Nosotros somos tierra, agua, fuego y aire, también somos éter como luz y conciencia, y en el momento en que conectamos con cada uno de esos elementos a nivel etérico, es como si estuviéramos resaltando en nosotros mismos cada una de esas virtudes, frecuencias vibratorias que hay para sostener esa vibración desde ese disco solar.
Ahora bien, lo que estamos recibiendo es cada una de las frecuencias, los dones y demás los atributos. O sea, es como quien dice, todos esos dones, potenciales, atributos que usted tiene, es como si usted dijera, los recuerdo, los reactivo, los mantengo eh, elevados, expandidos muchísimo más, porque usted está conectando con la fuente primaria que hay en la naturaleza. Todo en el planeta está interconectado, plantas, árboles, ¿cierto? Todo es una conciencia que está completamente unificada. Cada uno desde su diversidad aporta sabiduría y conocimiento a ese gran entramado de la vida y en conjunto el reino vegetal y mineral co-crean una conciencia de quietud, amor y sanación. Esos son los atributos que hoy vamos a recibir al activar el disco solar estrella de la Tierra. Que podamos reconocer ese estado de quietud. ¿Para qué es el estado de quietud? El estado de la contemplación, el estado de la observación en atención, el estado de comprender que cuando algo me pasa, sencillamente yo como que hay algo que me dice, presta atención, ¿qué es lo que estás aprendiendo? El amor incondicional no tiene forma de describirse, es una expresión universal y esa capacidad de autosanarnos, de reconocernos que tenemos el poder sanador en nosotros mismos, es lo que nos invita por todo aquello que hace y restaura la naturaleza. La naturaleza en sí mismo, eh, usted le corta no sé, una hojita y ella después con los días empezamos a ver que nace. Es por esa capacidad que todos tenemos. Se nos olvidó, como les decíamos ahorita, se nos olvidó que tenemos ese gran potencial. Al conectar con el disco solar estrella de la Tierra, vamos a poder reconocer Mm. de nuevo todo ese potencial. Muy bien,